Texto y contexto, así arranca. Cerramos de alguna manera una gran cobertura que hemos realizado desde nuestro medio de comunicación. Hoy hablamos sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los resultados de los comicios presidenciales en Estados Unidos dieron el triunfo al magnate Donald Trump, además de obtener los escaños en los colegios electorales de manera holgada, sacó la mayor aprobación en el llamado voto popular como ningún presidente antes en la historia de ese país. Aunado a que los republicanos obtuvieron mayoría en el Senado, Cámara de Representantes y también se alzaron en la mayoría de las gobernaciones. A pesar de su marcado uso de fake news, mentiras comprobadas y discursos extremistas, nos preguntamos, ¿qué hay detrás del triunfo de Trump? Así el tema de este programa. Quiero presentarles a nuestros invitados. Nos han acompañado en el transcurso de estos días anteriores, tanto antes como después de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por este lado me acompaña Dani Shaw, también investigador, analista internacional. Bienvenido, Dani, gracias por estar con nosotros. Por este otro lado nos acompaña Silvina Romano, quien ha estado con nosotros también durante los días anteriores, investigadora y analista, y Reinaldo Taladrid, quien nos acompaña también a esta hora. Acá lo tienen a los dos. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. La primera pregunta, y es la pregunta que se hace todo aquel que ha escuchado antes del resultado de las elecciones, ¿qué sucedería con Donald Trump y los migrantes? ¿Por qué tantos hispanos, como le llaman ellos, Dani, han votado por Donald Trump? ¿Qué significa esta post-etapa para Estados Unidos con Donald Trump? El voto hispano sí fue una sorpresa, pero mi pueblo, con toda su diversidad, están cansados de promesas falsas. Están cansados de la inflación, están cansados de la agenda de los demócratas, que en español sería wokismo. Ellos quieren cambios concretos. Llega Donald Trump con toda esa crítica, que eso penetró a la conciencia del pueblo estadounidense. En los años de Biden no hemos visto ningunos cambios. Hay un genocidio contra el pueblo palestino también. En los días antes de la elección preguntaron en ABC a Kamala Harris qué ella iba a cambiar de lo que había hecho Biden en 4 años. Su respuesta, absolutamente nada. ¿Cómo ella espera que alguien vaya a votar por ella si ella no representa ningún cambio? Importante, no representa ningún cambio. ¿Qué cambio podría representar, digámoslo así, cambio visto en varios sentidos, Donald Trump ante las diversas políticas que nos compete quizás desde esta mirada, Silvina, desde el ámbito latinoamericano? Bueno, primero tenemos que ver quién pone en el gabinete Donald. Ya hay algunos espacios como de político que pueden ir googleando para ver los personajes. En general son todos conservadores de la línea trumpista. Con respecto al económico, es el recorte, ¿no? En Argentina le decimos, qué miedo, la motosierra de Milei se tomó el avión y también se va a Estados Unidos. Hay un punto en eso, el tema de recorte de impuestos para grandes corporaciones también. Pero creo que lo que decía el profesor aquí, el tema de la expectativa de un cambio en la economía. Es decir, cuando la gente habla de economía, no está hablando de los indicadores macroeconómicos, que por ahí hasta parecían buenos con el gobierno de Biden o no eran bochornosos. El problema es el bolsillo, el problema es el día a día. ¿Para cuánto me alcanza este salario? ¿Me alcanza para la renta? ¿Me alcanza para ir al súper? ¿Qué pasa? Bueno, a la comunidad hispana no le alcanzaba. Y también hay que plantear una parte que es medio polémica, pero que tiene que ver también con una visión conservadora. Cuando estás en Estados Unidos, ese hispano está pagando impuestos, sea documentado o indocumentado. Y al final termina formando parte de un sistema de este American Way of Life, donde ¿qué quiere? Quiere estar mejor él, pero si vienen más, se siente amenazado. También. Es polémico, pero hay que hablar también un poco de esas reacciones. Ellos ya están viviendo ahí, se mudan de país con muchísimo trabajo, dejando a su familia atrás para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa si si esa calidad de vida está amenazada? Esa amenaza puede verse, Taladrid, también desde una posibilidad de ver al migrante, desde la posición del migrante como el enemigo. Tiene que ver con esta dinámica, con esta forma en la que desde Estados Unidos se ha mirado a los que están alrededor. ¿Cómo lo analizas tú en esta post-etapa? Funcionó perfectamente. Los migrantes son responsables de crímenes, delitos, asesinatos, todo tipo de barbarie. Me vienen a quitar el trabajo, vienen a alterar el orden en este país y además me van a quitar lo que yo tengo ya.
Esa es la respuesta Funcionó. para que ellos evidentemente hayan llegado. Que casi el 45% de los hispanos votaron por Trump y el 50 y pico % de los hombres hispanos votaron por Trump. Fíjate si funcionó. Funcionó. Hay que ver también si se cumplen las promesas que decía Donald Trump que iba a llevar adelante como parte de su primer día. Dani, ya lo ha confirmado, cierre de fronteras y una mano dura con aquellos migrantes, fundamentalmente mexicanos. Sí, dividir para conquistar, lo que el fascismo ha utilizado en cuantas épocas de la historia, Mussolini, Hitler, buscando chivos expiatorios, sin revelar que hay 6 multimillonarios, en inglés decimos the billionaires, y esos 6 individuos tienen más riqueza en sus manos colectivamente que la mitad de la humanidad. Eso es lo que mi pueblo desconoce, esa realidad. Viven buscando otros culpables. Muchos hispanos también ya son de segunda o tercera generación, son de la cultura católica muchas veces, son conservadores socialmente, están cansados de escuchar una agenda de LGBT, de transgéneros. Ellos rechazan eso. Y hay que hablar de la Florida también. Por la Florida fue casi el 90% del voto a favor de Trump, que eso fue un factor. La religión no oficial en mi país es el antisocialismo, es el anticomunismo. Entonces Trump llegó acusando a Kamala, a Biden de ser marxistas, y por la ignorancia de nuestro pueblo, ellos cayeron en ese truco, en esa mentira. Usó el miedo por un lado y por otro lado Silvina afirmó que sería dictador por un día. ¿Cómo alguien puede votar por un dictador? Está buenísima la pregunta. No sé si la gente se pone en ese plano. Yo creo que si alguien vio los videitos de Trump, incluso cuando se presenta con Elon Musk, no tiene esa apariencia cuando se subió al camión. No tiene cara de mal tipo. Claro, digamos, él es como todo un show, es más bien una broma, es una postura. Después dice cosas terribles, se desdice y ya está, ya pasó. Acá yo quiero volver al tema de la migración. Mal que le pese a un gobierno que tiene un superpoder, porque están todos los poderes del Estado, tiene su mayoría, ¿no? Pero me parece importante decir que con México va a tener que negociar. Finalmente tienen fronteras en conjunto, tienen que negociar. Esto de una deportación masiva, bueno, ¿cuál es la operatividad de eso? Y otra vez, chicos, recordemos que la economía de los migrantes mantiene, o sea, esos trabajadores inmigrantes no solamente pagan impuestos, sino que mantienen buena parte de la economía de Estados Unidos. Entonces, hay que ver cuál es la real posibilidad de que lleve a cabo estas promesas. Es cierto que ahora, como decíamos en otro programa, va a estar acompañado de gente mucho más leal y menos contrapeso. Es decir, esa gente, en el gobierno anterior tenía gente que le decía, por favor, para Donald, te estás pasando, Donald. Ahora parece que tiene muchos amigos. Pero de cualquier modo, la economía es la economía real también es la economía real y tiene que haber negociación con México y ojalá que así sea y se pongan de acuerdo. Es interesante porque Taladriz decía en un programa anterior que en estos momentos las elecciones se estaban viendo, Taladriz, desde una perspectiva quizás no política de manera tradicional, es decir, estaban como dándole su voto de confianza a aquellos que no vienen de una política trabajada de manera tradicional, tomando en cuenta el antecedente de Donald Trump y de aquellos nombres que ya están sonando que podrían formar parte de su gabinete. Lo que vimos aquí fue el colapso, en mi opinión, del modelo que el establishment de Estados Unidos, o sea, los que gobiernan el país, instauraron después de la Segunda Guerra Mundial y que les funcionó, controlaron el país. Ese modelo ha tocado fondo, la credibilidad a los políticos, a la prensa, una serie de factores, y lo que vimos aquí fue el rechazo cada vez mayoritario, fue esta vez mayor que en el 16 y mayor que en el 20, a ese modelo. Es interesante porque aquí surge la pregunta que también nos hacemos desde el sur. ¿Cuáles van a ser las propuestas de Donald Trump para nuestro sur global? ¿Cuál va a ser la respuesta de Donald Trump ante la llamada desesperada de Zelensky, por un lado? Por otro lado, ante la característica con la que siempre le denominaba un gran vendedor, que siempre que llegaba se llevaba un poquito del Congreso en materia de economía. Y por otro lado, evidentemente, la respuesta del mundo multipolar que ahora se abre y que no ha sido pues de buen agrado para Occidente. Algunas de las preguntas que le hacemos a nuestros invitados a la vuelta de la pausa, quédese junto a Texto. Ya regresamos.
Analizamos desde las proyecciones y el análisis de la experiencia de lo que nos ha dejado Donald Trump de su anterior gobierno, lo que ha venido pasando en Estados Unidos hasta este momento, cómo será esta posetapa para el gigante, tomando en cuenta evidentemente algunas políticas que repercuten indirectamente en el mundo desde el sur. Vamos a comenzar con Dani. Esta segunda parte tiene que ver precisamente con la promesa de terminar con la guerra en un día, Dani. Nadie sabe cómo lo hará, pero lo dijo. ¿Tu opinión? Bueno, Zelensky viene siendo un Fulgencio Batista ucraniano, un Somoza ucraniano, un vendido, un lacayo. Está bastante con mucho miedo en estos momentos. Van a seguir llegando los miles de millones de nuestros bolsillos, nosotros que pagamos impuestos. Donald Trump dice que no, que America first. Él dice que va a acabar con esa guerra. Por eso casi lo asesinaron el mes pasado. Fue precisamente por eso. El que casi lo asesinó tenía un manifiesto en cuanto a eso. Bueno, todos los titulares en la prensa liberal ahora están acusando a Trump de ser un socio de Putin, que había un chantaje, puro chismoteo, porque es la rama liberal de la clase dominante que está atrás de esa guerra. Se pintan como si fueran palomitas blancas de paz, es pura mentira. Ambas ramas de la clase dominante siguen tratando de devorar a los países soberanos del mundo. Eso nunca fue una guerra ucraniana-rusa, siempre ha sido una guerra de la OTAN con los gringos contra los intereses geopolíticos de Rusia. Si eso cambia, Trump puede ser un blanco de la clase dominante. Ese cambio podría depender del Congreso, de lo que definan en el Congreso, tomando en cuenta que tiene ahorita muchísima fuerza y que quizás no haya freno para las propuestas o las políticas que proponga Silvina. ¿Cómo lo ves también tomando en cuenta el apoyo indiscutible e incondicional que recibe Israel? Bueno, me parece que ahora pasamos al tema Israel. El Congreso, creo que Donald Trump representa una parte de los republicanos y tras él, que es el MAGA, Make America Great Again. En el gobierno anterior hubo disputas entre los republicanos, probablemente ahora también, siempre hay tiras y aflojes. Sin embargo, me parece que con el tema de Israel tenemos un lobby ahí muy vinculado al complejo industrial militar estadounidense que bueno, tiene una relación carnal con el Estado de Israel. Lo veo complicado a esa promesa de Vance. Vance era el que dijo, no, eso es una locura, no estemos en Medio Oriente. A ver ahora cómo le dicen a Netanyahu, che, me parece que nos vamos a ir yendo. Se me complica eso. Ahora, con respecto a Ucrania, creo que para la Unión Europea sería una excelente, sobre todo para la gente que paga los combustibles, en toda la Unión Europea sería una excelente noticia que acaben ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania para que el bolsillo de la gente en Europa esté un poquito mejor. Así es, bolsillo por un lado y por otro lado también promesas de los propios gobiernos europeos que han tomado lo que sucede entre Ucrania y Rusia como una carta para jugar políticamente en su territorio. En esa misma línea vamos a pasar con Taladrid a hablar sobre esta misma imagen Taladrid, pero pensándolo desde los bloqueos que impone Estados Unidos contra diversas naciones, Venezuela, Cuba, dos de ellas, pero tomando en cuenta esta imagen que a veces nos pintan de suavidad o no en relación con un bloqueo que es ilegal y que ellos definen cuándo, digamos, recrudecerlo o no, porque se convierte también en un negocio. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Este cambio, ¿qué estaría significando para estos casos? Hasta el momento no hay ninguna señal de que vaya a cambiar ninguna sanción, ningún bloqueo. Hay que esperar a ver si llegan señales de cambio de política o de mantenimiento del status quo, a ver si logran sus objetivos apretando. Eso está por ver, es un gran misterio. América Latina, salvo México, no es una prioridad, ni ha sido una prioridad para Trump y su equipo. Hay que ver si la convierte en prioridad o pone la política en manos de gente para las que sí es una prioridad y qué proponen y qué se hace en un segundo mandato. Todo eso está por ver. Taladrid, pero si lleva adelante este proceso de promesa de sacar de manera increíble a cantidad de migrantes que viven ahora en Estados Unidos indocumentados y la mayoría siendo de países latinoamericanos, ahí ya viene una primera relación con Latinoamérica, este proceso de deportación que ha prometido hacer desde el primer día. Eso también está por ver, si él de verdad va a sacar a 1 millón de personas de ahí y qué pasa con la agricultura y con la construcción en unos cuantos estados.
Eso también está por ver. Son detalles que son importantes a esta hora analizarlos precisamente porque no se sabe cuáles de aquellas promesas va a cumplir Donald Trump. En ese sentido, regreso con Dani para hablar precisamente sobre cómo se vislumbra desde el ámbito económico, Dani, no solo dentro de Estados Unidos, sino para con aquellos países que hasta este momento ven en Estados Unidos como un punto a seguir. Vamos a poner el ejemplo de Javier Milei, Argentina, que de alguna manera está viendo en Donald Trump la posibilidad de sacar adelante la economía de su país, la cual no ha recibido la cantidad de dólares que él esperaba recibir y que necesita para sacar adelante el país. Lo que han tratado de hablar, que es una crisis de inmigrantes, realmente es una crisis económica neoliberal, es una crisis del imperialismo. Y Kamala Harris estaba supuesta a ser la zar económica para ayudar a América Central hace 4 años. No hizo absolutamente nada, salvo construir unos talleres de sudor que ellos llaman de zonas francas en Honduras y en Guatemala, que eso no ayudó a nadie. Trump va a privatizar más, Trump va a cuidar a sus socios como Elon Musk y los otros multimillonarios. La gente se va a movilizar. Si Trump de nuevo, vamos a recordar cuando él prohibió la entrada de los iraquíes, de los sirios, todos los países que han sido saqueados, bombardeados, invadidos, ocupados por el gobierno estadounidense, el pueblo mío movilizó. Ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. El Trump puede ser una chispa también para activar los movimientos sociales. Eso fue lo que pasó en el 2016. El problema es que el liberal protípico le falta una columna vertebral. Habla mucho, llora, se queja. Eso es fascismo. Y un genocidio en Palestina no es fascismo. Esos liberales, en vez de decir que se van para Canadá y se van para, no sé, los Países Bajos, deben de quedarse concientizándose y luchando en vez de nada más llorar. Interesante mirada porque esta misma se traslada a aquellos países, Silvina, que están esperando una respuesta positiva después del apoyo que le han dado incondicionalmente a Donald Trump hasta este momento. Y luego, por otro lado, todo este proceso de declive social interno que ha habido en Estados Unidos con la cantidad de personas que han aumentado en situación de calle, pobreza extrema y, por supuesto, mayor número de jóvenes ahora mismo dependiendo de las drogas más duras que existen en el mundo. ¿Cómo podríamos analizar esos dos escenarios? Un país que espera que Donald Trump venga a salvarle económicamente y un Estados Unidos que internamente en políticas sociales está también en problemas. Bueno, pongámosle nombre, Javier Milei, Bukele, claro, su ídolo es Donald Trump, pero como dijo el profesor, no creo que Argentina esté en la prioridad de Estados Unidos, El Salvador tampoco, y hay que ver ahí, y esto es una hipótesis para divertirnos un poco, la lucha de egos que hay, porque ya ha habido como algunos dimes y diretes entre lo que dijo Bukele que a Trump no le gustó, es decir, hay que ver ahí eso. Una cosa es la retórica y otra cosa es, te voy a pasar. Ahora Milei hizo acuerdo con los chinos, cuidado, es decir, así es el pragmatismo económico. ¿Y de dónde vienen los dólares? Hay que ver cuánto aporta realmente Trump ahí. Y yo lo que creo que estás diciendo vos, la pregunta es, ¿la sociedad estadounidense es la guía y el horizonte al que deben apuntar las sociedades de América Latina? ¿Es ese nuestro camino? Es complicado. Claro que si, digamos, las personas indicadas para hacer esta pregunta no son Milei y Bukele, cuya noción de lo que es el Estado es un Estado mínimo, donde se transforma mínimo en lo económico, social y maximización ¿de qué? De la represión, que un poco es esta noción, ¿no? de Trump, ¿no? Mano dura para la inseguridad, mano dura para los delincuentes, que en realidad ya sabemos cuál es el origen, lo estaba diciendo vos. Es que hay grandes partes de nuestras sociedades que no tienen oportunidad, que no tienen acceso a vidas dignas y claro, en ese contexto, ¿qué van a hacer? Entonces, me parece que viene por ahí un poco la cosa. ¿Conviene a Donald Trump, Taladri, continuar con políticas que sean más belicistas que pacíficas? ¿En qué sentido le repercute o no para su gobierno o para el ámbito económico, pero también para el lobby que ha hecho hasta este momento y que le ha resultado pues llegar hasta este lugar? Eso va a depender. No creo que haga lo mismo a lo mejor en el Medio Oriente que en Ucrania. A lo mejor no hace lo mismo con China que hace con Rusia. ¿De qué depende? Va a depender de análisis internos que hagan, a los que nosotros no nos enteramos. Y hay que ver si el aislacionismo, esa vieja corriente política de Estados Unidos, que ha tenido mucha influencia en esa sociedad, reaparece con fuerza con otro nombre. Make America Great Again es una frase en el fondo aislacionista también. Y hay que ver si reaparece, se repliegan hacia adentro y dejan de gastar tanto dinero en otros temas afuera según su propia filosofía. Pero repito,
Una cosa es hacer campaña y otra cosa es dirigir el país más poderoso de la historia con la economía más grande de la historia. La última pregunta que quiero hacerle, y vamos a hacerlo con los tres para de alguna manera cerrar. Todos hablamos ahora mismo de Donald Trump, de los republicanos, pero nos preguntamos qué pasa con Kamala Harris, qué pasa con esa fuerza, si es que logró alguna hasta este momento y qué papel podría jugar en estos próximos años, Dani. Yo no veo ningún futuro. Ningún futuro. Para Puede irse a Kamala. casa. No, los demócratas querían jugar eso del wokismo porque ella checks all the boxes, toda la cajita, ella pone su cheque ahí, es mujer, es hija de una madre soltera india, su papá es un profesor marxista jamaiquino que la rechazó, pero ella es negra, entonces ellos entendieron que ellos podían elevar la política de identidad encima de la política de clase. La base de Trump, que no podemos descartar el payaso, pero no su base. Ellos rechazaron esa política. Fue una rebelión de una forma u otra. Yo conozco el Midwest, yo soy de Nueva York, me llaman ahí una élite de la costa, pero cuando yo voy a Ohio, a Indiana, sí hay racismo, sí hay xenofobia. Esa gente quiere cambio, esa gente está cansado del establishment de Washington, D.C. Lo que hay que hacer es canalizar su energía, no hacia una Kamala Harris o otra profeta falsa, sino hacia un cambio verdadero. La Kamala Harris, como le llamas, con esta cantidad de características, ¿verdad? Negra, mujer, un poco tiqueando aquellos elementos que supuestamente le podrían haber dado ventaja, también representa, Silvina, una política que va contra lo políticamente correcto, un poco lo que representaba Elon Musk a través de Twitter, es decir, ir contra lo que hasta este momento se ha logrado como lo políticamente correcto y a partir de ahí convertirse en un rebelde, ¿no? Cuando la institución adopta aquellos procesos de rebeldía para hacerlo institución. ¿Cómo lo analizas tú tomando en cuenta esta corriente en Estados Unidos? Me parece que está buenísimo lo que decís porque lo que se ve ahora es que ser rebelde es ser de derecha. Ser rebelde es ser de derecha. Nos han quitado es increíble, ¿no? Sobre todo en la juventud. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Se nos queman los papeles, ¿no? Pero hay una cuestión. ¿Saben de dónde viene eso? El gobierno de Biden tuvo la oportunidad de llevar a cabo reformas que había prometido en cuestiones de housing, o sea, de vivienda, en cuestiones de salud. No lo hizo, se fue cada vez más al centro derecha. ¿Sabes qué? Perdiste. ¿Qué nos enseña esto? Si sos un gobierno progresista y querés representar ideales de justicia social y de izquierda, hazlo cuando estás en el gobierno, porque luego el votante, o sea, y el país no se va a ir un poquito a la derecha, se va a ir hacia la ultraderecha. Esa es la gran enseñanza que queda. Entonces ahora los demócratas, nada de salir solamente en Twitter. Ahora van a tener que ir casa por casa, puerta por puerta, ocupar las plazas y a estar en carne y hueso con la gente mucho más que antes, porque hay que reconstruir. Y estoy de acuerdo con Dani que no es solamente el ala demócrata. Hay un sector independiente en la política de Estados Unidos que está reclamando su lugar también en la política. Así que ¿por qué no pensemos? Se acabará el bipartidismo. ¿Será, profesor? No hay ninguna evidencia. Se han hecho análisis, estudios, propuestas, intentos de mezclar elementos de todo tipo. Déjame aclarar algo. Un partido lo puede fundar cualquiera. Hay muchos partidos. La cosa es que sea un partido que tenga verdadera incidencia en la vida estadounidense. No hay indicio de que pueda surgir un tercer partido. Si tú me preguntas, no sé por qué. Pero realmente vivimos en un bipartidismo en Estados Unidos, sabiendo que republicanos y demócratas en el fondo están buscando lo mismo. Bueno, esa es una. Yo creo que es complicado y hay que analizar también cómo los que quieren los cambios reales le hablan a los que votan, porque a mí me parece que también ahí hay desfasajes en cómo se le habla. Cuando se le dicen determinadas cosas, después eso no coincide con cómo actúan los clase obrera, los estudiantes, los jóvenes, los negros, las mujeres, los hispanos. Hay que ver cómo se le habla, qué se le dice, cuáles son sus verdaderos intereses y hay que, bueno, imagina tú, bipartidismo, colegio electoral, hay una serie de cosas que son verdaderos misterios. ¿Por qué se mantienen? Aunque Trump en estas sí las ganó todas. Voto popular, colegio electoral, razón. Hay que ver cómo se mantienen. Hay que ver, te repito, creo que Estados Unidos está entrando en un proceso nuevo, un proceso de reestructuración de temas estructurales, la palabra lo dice, de cómo se organiza, funciona el imperio como tal. Y uso la palabra imperio porque es el país más poderoso de la historia, tiene 7 flotas nucleares, tiene un control financiero del mundo absoluto,
y total casi, tiene el tema del dólar que no necesita respaldo. Eso ningún imperio en la historia lo ha tenido. Es el imperio. Muchísimas Eso no quiere decir que no tenga Taladriz. vulnerabilidades, pero, Claro que sí, las tiene. pero ahí está. Muchísimas gracias, Taladriz. Te agradezco un montón. Ha sido un placer tenerte acá. Un gustazo. Muchas gracias, querida Silvina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte acá durante estos días. Hemos sido privilegiados. Dani, gracias por estar con nosotros. Un gran placer. Aquí realmente hemos terminado todos engañados. Un tema que dejamos para el siguiente programa. ¿Qué papel jugaron las encuestas que decían otra cosa? Ese motor económico que en cada elección decide ganar más plata que el mismo ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Así termina Texto y Contexto. Hasta la próxima.